Buen día, difusión, ¿cómo estás? Bienvenido a este momento, a este tiempo donde nos juntamos cada mañana para reflexionar sobre las ideas, los pensamientos, la palabra que Dios trae a cada uno de nosotros. Hoy es la mañana, hoy es día 22 de octubre del año 2020 y esta mañana muy temprano, muy temprano, a las 5 de la mañana, la iglesia está orando por vos. Está orando por vos, por nombre. Y eso fue maravilloso. Seguidamente, al rato de que terminó la reunión de oración, un amigo me contacta, me manda un texto y me dice, tengo una palabra para vos. Pensé en esto y quiero darte la voz. Y era una palabra que está ahí en Isaías, capítulo 10, verso 27. Pero antes de verlo, de compartirlo, quiero comentarte un poquito cuál era el contexto, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba bajo la opresión de Asiria, ¿verdad? Y en la opresión y en las dificultades y en los desafíos, muchas personas tienden a rendirse, tienden a dejar de creer, tienden a desmoralizarse, tienden a desanimarse. Pero acá se habla de un remanente. El remanente es aquellos que están bajo la opresión, están bajo la dificultad, bajo el desafío, ¿verdad? Y en vez de desanimarse, lo que hacen, se unen, entienden que tienen necesidad los unos de los otros, entienden el concepto de los inter que hablamos en la iglesia, la interdependencia, la interrelación, la intercomunicación, entienden el concepto de cuerpo que el apóstol Pablo habla de la iglesia de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y en este tiempo de opresión ya iba a estar terminando y Dios le habla a su profeta, al profeta Isaías, para que le hable al pueblo. Y viene con esta palabra al remanente, a esa pequeña fracción que había permanecido en fe, que había perseverado, como hablábamos el domingo pasado, con una perseverancia sobrenatural. Había perseverado en fe, se había arrepentido, se había consagrado, y ahora entonces Dios había visto esto y vino esta palabra. Dice, acontecerá en aquel tiempo, en el tiempo que Dios venía, iba a ser que su carga, la carga del opresor, será quitada de sus hombros y su yugo de su cerviz, de su nuca. Y dice que ese yugo se pudrirá, se iría a pudrir a causa de la unción de Dios. Esto es la Reina Valera 1960, en otras habla de la grosura, del favor de Dios, de la bendición de Dios, otras hablan de la mano de Dios. La mano de Dios, la bendición de Dios, la grosura de Dios, la abundancia de Dios es la unción de Dios. Ahora, para ser remanente se necesita esa fe que también hablábamos el domingo pasado, esa fe sobrenatural que te permite alcanzar una perseverancia sobrenatural, que te permite estar en oración perseverante, orando a Dios, rogando a Dios, pero también con el mazo dando, trabajando, ¿verdad? Y como decía San Agustín, ¿sí? Orando a Dios como si todo dependiera de Él, pero trabajando como si todo dependiera de nosotros. Qué importante eso, qué importante entender esto. Y la conexión que tiene con el discipulado ayer es tremendo. Y a veces yo me siento en este momento, no te creas que es fácil, porque esto es en vivo. Y el Señor habla, y a veces yo siento como que en este ratito que tenemos quiero poner un elefante dentro de una caja de zapatos, ¿verdad? Y ayer en el discipulado, cuando se hablaba de la Odisea, ¿verdad? Nos hablaba el ministerio de discipulado,
Gracias, Oscar, por el trabajo. Gracias, Damari. Hoy pensaba no solamente en Damari, sino en Bianca, en Brenda. Pensaba en Rafael, su esposo, que la tienen que prestar. Pensaba en Claudia. Pensaba en esa casa. Cuando estas cosas son hechas desde una casa, las casas se convierten como en estudios de grabación, ¿verdad? Y hay que decirle a los chicos que no hablen, y hay que poner al perro en el fondo y a las gallinas, ¿verdad? O al pollo en el gallinero para que no haga ruido, una serie de cosas. Así que gracias a todos. Pero el punto es este. El punto es este. Y una palabra que había ahí, idiosincrasia. La idiosincrasia es la característica de una persona, de una comunidad, ¿verdad? Es lo que la define, es su personalidad, ¿verdad? Y qué importancia que la iglesia de la Odisea tenía una personalidad. Como bien decía Oscar, todas las iglesias tienen su personalidad. La iglesia esta de Campana, la iglesia evangélica bautista de Campana, está forjando en el espíritu su identidad, su personalidad. Y qué interesante que esta semana, con 2 diáconos de la iglesia en formas separadas, hablamos de la idiosincrasia, hablamos de la importancia de tomar decisiones para desarrollar esa personalidad. Una personalidad que no sea al gusto de Guillermo, que no sea al gusto del pastor Miguel, que no sea al gusto tuyo, pero que sea al gusto del dueño de la iglesia. Qué interesante que la iglesia de la Odisea tenía esa idiosincrasia de soberbia, ¿verdad? Qué interesante que el pueblo de Dios, Israel, había caído bajo la opresión de Asiria por la soberbia. Qué interesante que el Proverbio 16:18 dice que antes que el quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Qué importante es entender que necesitamos tener una actitud humilde que nos hace entender de que Guillermo necesita de vos y que vos necesitas de los que están viendo, de los otros amigos, hermanos de este grupo de difusión. Qué maravilloso que es esto. Qué maravilloso es poder tener esta actitud y poder desarrollar esta personalidad, la personalidad que Dios quiere que vos tengas. Ayer hablábamos, si vos no sos vos, ¿quién va a ser vos? Hay una personalidad única para tu vida. Dios te dio una personalidad y Él quiere hacerla, y Él te invita a comprar de Él, sin plata y sin precio, como nos decían ayer en el discipulado, porque la gracia de Dios es gratuita, es un don no merecido, que uno lo alcanza cuando uno entra en una posición, en una actitud de humildad y de reverencia, reconociendo sus faltas, pidiendo perdón por sus pecados, arrepintiéndose de las cosas malas que se han hecho, ¿verdad? Qué bueno, qué importante que es esto. El domingo que viene, este domingo que entra, vamos a seguir un poco hablando de la perseverancia sobrenatural. Y vamos a vamos a enfocarnos ahí en Mateo 9 y vamos a ir del verso 27 al verso 31. Hay un ejemplo de perseverancia para alcanzar bendición de Dios. Qué importante que podamos tener esta actitud. Qué importante es que vos sepas que Dios quiere remover, quitar sobre tus hombros la carga. Y la Biblia dice, de gracia recibiste y dad de gracia. Yo, cuando hoy recibí esta palabra, muy temprano, creo que eran las 6 de la mañana, por ahí, yo sentí también pasarla, porque quizás estás yendo a través de un tiempo de dificultad, de un tiempo donde vos estás en santidad delante de Dios, estás buscando de Dios, pero todavía hay una opresión, hay una carga, ¿verdad? Hay una carga sobre tus hombros, hay un yugo sobre tu cuello. Qué bueno es que vos sepas que la palabra del Señor te dice que viene el tiempo donde Dios va a remover, Él va a remover esa carga de tus hombros y ese yugo que tenés sobre tu cuello, sobre tu cerviz,
dice que se va a pudrir, se va a deshacer. ¿Por qué? Por la unción de Dios que viene sobre tu vida, sobre la bendición de Dios que viene sobre tu vida, sobre la grosura de la abundancia de Dios que viene sobre tu vida. Qué bueno que lo puedas creer, Guillermo. Qué bueno que lo puedas creer, Guillermo, pero qué bueno que vos también lo puedas creer. Que tengas un día de bendición. Y ya tenés para ir leyendo para el día domingo ahí en Mateo, entonces 9 del 27 al 31, y vamos a estar trabajando ahí. Que tengas un día de transformación de lo alto. Nos vemos mañana.